Vamos a hacer jueves conmemorando los 400 años de la canonización de nuestro Santo Padre Felipe Neri, 1622-2022, un 12 de marzo. Y queremos hacer este oratorio referente a la santidad sobre nuestros tiempos. ¿Cómo podemos nosotros llegar a la santidad? ¿Qué medios podemos ir tomando? Y lo vamos a ir tomando de la mano de la palabra. ¿Saben? Bueno, el oratorio es este ejercicio del oratorio, este ejercicio que San Felipe Neri hacía, que al final es el trato familiar con la palabra de Dios. Un trato con la palabra que es sencillo, ameno y que siempre al final nos deja algo para llevarnos, que nos hace vivir plenamente el Evangelio. También compártanos de dónde nos están viendo, qué les parece, qué opinan acerca de la santidad, cómo podemos llegar a ella. Y también quiero darle la bienvenida a nuestro panel que nos visita el día de hoy, que nos acompaña, del cual me siento honrado. Padre Heriberto, que nos está acompañando el día de hoy, viene exclusivamente de lejos para nuestro oratorio y con mucha honra estamos aquí. Licenciado Héctor, que nos acompaña, siempre presente en los mejores eventos, también siendo parte, que aquí ya nos va a hacer próximamente una cápsula de la santidad. Y Klaus, que nos acompaña siempre parte del oratorio, que también es parte en nuestras cápsulas, que está con nosotros, y pues les queremos dar la bienvenida. Y vamos a empezar a hacer oración. No podemos iniciar un oratorio sin la oración. Y vamos a tomar este libro a San Felipe Neri para obtener el Espíritu Santo. Amado San Felipe, vaso del Espíritu Santo, apóstol de Roma, santo de los primeros tiempos, ruega por mí. Te pido que me obtengas una verdadera devoción al Espíritu Santo por los medios de gracia que Él mismo, la tercera persona de la gloriosa Trinidad, te concedió. Hazme participar de la ardiente devoción que tú le tenías por Él cuando estabas en la tierra, puesto que, oh amado Padre mío, esta fue una especial distinción tuya respecto de otros santos. Esto es, que si bien estos hubieran adorado por encima de todo y de modo exclusivo al Espíritu Santo, como su único Dios, tú, como el Papa San Gregorio, apóstol de Inglaterra, lo adoraste, no solo como Dios, en la unidad de la divinidad, sino también como procedente del Padre y del Hijo, como don del Altísimo y como dador de la vida. Alcánzame, oh San Felipe, tal medida de tu devoción hacia Él, de modo que, como se dignó descender milagrosamente a tu corazón y lo encendió con el fuego del amor, Él nos conceda también a nosotros el don especial de su gracia. Oh San Felipe, haz que no seamos hijos indiferentes de tan ferviente Padre. Corazón de fuego, luz de santa alegría, víctima de amor, ruega por mí. Y bien, le damos paso a la palabra que nos ilumina, la palabra que nos guía, la palabra también la cual nos acercamos y meditamos y que nos da guía en este camino. Y pues bueno, Padre Heriberto, si nos hace el favor de leer y compartirnos esta palabra. Voy a leer un fragmento del Evangelio de San Juan, el capítulo 15. No voy a leer todo, pero es un episodio que la mayoría de ustedes conocen. Es el Evangelio de la vid y los sarmientos. Escuchemos con atención. El Señor esté con ustedes.
Espíritu. El Santo Evangelio según San Juan. Yo soy la vid verdadera y mi Padre el viñador. Si alguna de mis ramas no produce fruto, Él la corta y limpia toda la rama que produce fruto para que dé más. Ustedes ya están limpios. La palabra que les he dirigido los ha purificado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Como la rama no puede producir fruto por sí misma si no permanece en la planta, así tampoco pueden ustedes producir frutos si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. Si alguien permanece en mí y yo en él, produce mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. El que no se quede en mí será arrojado afuera y se secará como ramas muertas. Hay que recogerlas y echarlas al fuego donde arden. Si se quedan en mí y mis palabras permanecen en ustedes, todo lo que deseen lo pedirán y se les concederá. Mi Padre encuentra su gloria en esto, que ustedes produzcan mucho fruto, llegando a ser con esto mis auténticos discípulos. Yo los he amado a ustedes como el Padre me ama a mí. Permanezcan en mi amor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quiero hacer un breve comentario al texto evangélico que acabo de proclamar, pues es para nosotros un auténtico camino de vida cristiana, la necesidad de estar unidos a la vid, o como dice repetidamente el texto, permanecer en la vid. Cristo es la vid. Nosotros somos las ramas que están unidas al tronco y solamente unidos a Él es posible producir fruto. Bien lo dice claro, si no permanecen en mí, no podrán producir fruto. Sin mí, lo dice con más claridad, sin mí nada pueden hacer. Y bueno, el fruto que se espera que se produzca en cada uno de nosotros es lo que Él mismo nos ofrece a través de su Espíritu. Y esto es el amor. Por eso terminaba diciendo el último versículo: yo los he amado a ustedes como el Padre me ama a mí, permanezcan en mi amor. Este es el fruto que el Señor espera de cada uno de nosotros. Pero bueno, si hubiéramos seguido leyendo el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, encontraríamos la necesidad de permanecer en su amor, permanecer en su palabra y permanecer con su mismo un espíritu. Considero, hermanos, que esto es obra de Dios. No es que nosotros podamos producir por nosotros mismos ese fruto, sino es que estamos unidos a Él. Ahora, la importancia de permanecer unidos a Cristo, pues es también con una disposición, con una actitud de estar siempre empezando de nuevo. En otras palabras, en continua conversión. Uno no puede decir yo ya avancé y con eso es suficiente, sino que todos los días hay que empezar de nuevo.
Y hoy, bueno, tenemos un tema maravilloso que nos ayudará a ir comprendiendo cómo es posible producir fruto. Cómo es posible semejarnos a aquel que es amor. O también, como dice otro texto evangélico, sean santos como su Padre Celestial es santo. Cristo dirá también, sean misericordiosos como su Padre Celestial es misericordioso. Bueno, pues les invito a continuar en esta reflexión que los hermanos del oratorio han preparado para todos nosotros. Muchas gracias, Padre Heriberto, por su reflexión. Y bien, aquí nos deja también un momento para nosotros para reflexionar desde nuestros hogares, que también nos compartan qué les deja esta palabra. Y mientras, Klaus nos compartirá también un poco de su reflexión. Gracias. Buenas noches a todos. Efectivamente, el tema del día de hoy es un tema que causa mucha inquietud, porque ¿cuántas veces nos hemos preguntado, la santidad es algo que ya está pasado de moda, es algo que está fuera de tiempo o simplemente algo ajeno a nuestras vidas? O también si es algo que solamente pertenece a un grupo privilegiado de personas, como pueden ser los obispos, sacerdotes o los religiosos. O quizás a aquellas personas que ya han sido beatificadas o canonizadas. Y esa inquietud entonces se nos vuelve en otra pregunta, que sería, ¿cuándo, dónde, cómo, quién en nuestros días puede alcanzar esa santidad? La respuesta sería muy fácil. Tomamos en cuenta la lectura que nos acaba de hacer el Padre Heriberto. ¿Quién? Pues todos. Todos podemos alcanzar esa santidad, ya que esta es un don, una gracia que Dios, por su divina misericordia, nos ha entregado a cada uno de nosotros. Dependerá cada uno de nosotros de que la podamos tomar o no tomar. ¿Cuándo? En cualquier momento, en cualquier instante de nuestra vida, podemos alcanzar esa santidad. ¿En dónde? En cualquier parte, en el más pequeño detalle de nuestra vida cotidiana. ¿Cómo? Pues muy fácil, solamente es, estando en estado de gracia, dejarnos guiar por el Espíritu Santo, para que todas nuestras acciones, todos los movimientos que hagamos en nuestro día a día, sean cristocéntricos. ¿Qué quiere decir esto? Que tengamos siempre como protagonista a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, que sea Él el que brille y nosotros nos hagamos a un lado, porque de esta manera nuestras acciones se convertirán en obras buenas. Estas tendrán el plus de ir construyendo paso a paso, día a día, el camino hacia nuestra vida. Y ahora pues yo le pediría la opinión a nuestro hermano Héctor, para que él nos diga qué opina, si la santidad es cuestión de este tiempo o es algo pasado. Muchas gracias, Claudia. Pues mira, a mí este tema que nos invitaron a platicar el día de hoy se me hace muy interesante. Y retomando también lo que tú decías de que pues la santidad piensas que es solamente para los sacerdotes o a lo mejor para las monjas, y dices, pues está bien, ¿no? O sea, ellos pues que lo escuchen y ojalá que sean santos, ¿no? Pero realmente ya te pones a pensar y dices y a reflexionar y dices, no, pues es que la santidad no es solamente para los sacerdotes o para las monjas, los religiosos. Todos estamos llamados a la santidad y vemos así que está algo muy lejano, ¿no? Bueno, aquí tenemos a nuestro padre San Felipe Neri, pero realmente dices, no, pues está muy lejos la santidad para que en lo personal yo pueda llegar a ser santo, ¿no? Entonces, pues bueno, este tema que les vengo hoy a platicar
es la exhortación apostólica Gaudate et Exaltate, que traducido, bueno, este es un documento del Papa Francisco, que traducido dice: alégrense y regocíjense. Entonces, primero quisiera hablar con ustedes para poder entender que es un poquito más que es una exhortación apostólica, ¿no? Que a lo mejor lo escuchas así como, pues bien, pues no sé, o sea, algo muy estructurado, pero realmente si nos ponemos a analizar esto, pues te empiezas a caer la cuenta que efectivamente es para ti, para mí, para todos, ¿no? La exhortación apostólica, primero vamos a hablar acerca de qué es la exhortación. La exhortación es una invitación que hace el Papa. Es una invitación, es un estímulo para que en base a la razón, pues alguien o nosotros o lo que estemos escuchando la palabra, pues podamos tener ese cambio en nuestra vida, ¿no? Cuando hablamos de una exhortación apostólica, pues todo proviene también de la palabra que se llama apostólica. Entonces, es una característica de nuestra iglesia, el ser apostólica. Y nos remontamos al credo, cuando decimos que nuestra iglesia es una, santa, católica y apostólica. Entonces, nuestra iglesia, al ser apostólica, pues ¿a qué se refiere? Pues se refiere a los apóstoles. Lo que nosotros hemos sabido y conocido acerca de Jesucristo es gracias a los apóstoles, porque los apóstoles fueron los que estuvieron conviviendo con Jesucristo y ellos de boca en boca iban enseñando lo que habían vivido con Él, contaban sus experiencias, contaban lo que Cristo les decía y les enseñaba. Entonces, los apóstoles, cuando los manda Cristo, los manda Dios y les dice, pues vayan y anuncien la buena nueva, ¿no? Anuncien el evangelio. Pues los apóstoles sabían que algún momento de su vida iban a faltar, iban a morir como cualquiera de nosotros. Entonces, ¿qué tenían que hacer estos apóstoles? Pues tenían que pensar en una persona que pudiera continuar con esta labor. Porque entonces, ¿qué iba a pasar? Cuando ellos ya no estuvieran en la tierra, estos conocimientos iban a perder, cosa que Dios no quiere. Entonces, estos apóstoles tenían que buscar a su sucesión. Entonces, por ejemplo, el apóstol San Pablo nombra a dos, uno que se llama Tito y otro que se llama Timoteo, para que fueran sus sucesores. Pero les dice a ellos que tienen que escoger bien, porque ellos, a las personas que lleguen a escoger, en algún momento también van a tener que escoger a su sucesor. Entonces, tiene que ser una persona que tenga ciertas características o que ellos califiquen ciertas características para que en su momento también puedan buscar un sucesor. ¿Para qué? Para que todas estas enseñanzas que tienen, pues no se pierdan y al contrario se vayan multiplicando. Entonces, a esta cadena de sucesión se le denomina sucesión apostólica. Entonces, de tal forma que si nos vamos remontando del Papa Francisco hacia atrás y hacia atrás, vamos a llegar el momento en que vamos a saber quién efectivamente fue la persona que le cedió esos conocimientos y esa labor. Entonces, por eso se llama exhortación apostólica, porque, pues bueno, es una invitación que te está haciendo directamente desde el corazón de nuestra iglesia para poder llevar a cabo, ¿no? Es una invitación que está haciendo el Papa a través de esta exhortación apostólica. Y encontré una definición muy bonita que dice: la exhortación apostólica es un mensaje que me invita a la acción desde el corazón de la iglesia, por boca de los sucesores de los apóstoles. Entonces, la verdad me gustó mucho esta definición.
Y bueno, ya entrando en materia de la exhortación apostólica, Gaudate exultate, que traducida significa alégrense y regocíjense. Entonces, la primera o la base de esto es la alegría. Entonces, yo no me imagino a alguien por la vida pues, pasando penas y tristezas y que a lo mejor piense que esa es su misión en la vida. Pues no, nosotros venimos aquí a ser alegres, a disfrutar de la vida, pero con medida, ¿no? También. Entonces, pues la verdadera alegría te lleva a la santidad. Y la santidad también, a su vez, te da esa alegría. Entonces, pues realmente este documento pues te invita precisamente a ser alegres, ¿no? A disfrutar también de la vida. La Gaudate exultate es una exhortación apostólica que invita a la santidad y también a lo que estábamos diciendo de la alegría. Algo importante que estaba diciendo Claudia es de que la santidad es para todos y pensamos que a lo mejor pues está muy lejos de mí y uno piensa pues yo cómo voy a ser santo, ¿no? O sea, ¿en qué momento me puedo comparar quizá con San Felipe Neri y decir pues estoy mal, ¿no? Pero ¿qué crees? Que esta invitación que está haciendo el Papa, esta exhortación que te está haciendo el Papa, es para que todos en determinado momento, dentro de nuestros planes, dentro de nuestra meta o nuestros planes de vida, esté la santidad. Porque también nos dice, si en determinado momento tu plan o tu meta que tienes o que te forjaste en algún momento, no está marcada la santidad, pues algo falló. No está realmente la finalidad de esa meta. O sea, no estás cumpliendo lo mejor de ti. Es como cuando dices, bueno, voy a sacar lo mejor de mí, mi mejor versión de Héctor, pero si no está la santidad, pues algo está pasando. Algo pasó en este momento que efectivamente pues no se cumplió. Entonces, esta exhortación lo que nos está pidiendo es que pues tengamos la santidad siempre bien presente en nuestras vidas, en nuestros planes, en nuestras metas, en las vocaciones también. Hay diferentes tipos de vocaciones, ahí están los religiosos, también está el matrimonio, que es lo que quizá pudiera yo hablar, ¿no? En el matrimonio pues llega un momento en que termina el enamoramiento y de repente dices, ay, ahora con quién estoy viviendo, ¿no? A lo mejor lejos de cumplirse la función del matrimonio, pues al revés, ¿no? Dices, no, pues me casé con mi enemigo. Entonces, ¿qué tienes que hacer en este caso? Pues ver la forma de cómo ir superando estas adversidades, estos problemas. No es solamente tener un problema y quedarse pasmado, ¿no? Me imagino a lo mejor como a un niño que va caminando y se encuentra una roca de este tamaño y dice, híjole, ¿y ahora qué hago, no? Me la rodeo, le doy la vuelta, me espero a ver qué pasa. Y la verdadera santidad te ayuda a que veas a través de esa roca, a través de ese problema, para que te visualices un paso adelante. Entonces, la santidad en este caso también te da esa oportunidad de poder seguir adelante. Es un camino a la santidad lo que dice el Papa. Y en este camino a la santidad, pues lo tienes que ir recorriendo de poco en poco. Es como cuando vamos a una peregrinación. Y a lo mejor una peregrinación que tiene varios días, ¿no? O varios kilómetros a lo mejor. Necesitas en algún momento tener un descanso, ¿no? Y en ese momento pues también puedes decir o analizar, ¿estaré haciendo bien las cosas? ¿Seguiré adelante? ¿O mejor me regreso y yo tengo muchas cosas que hacer en la casa, ¿no? Entonces, este camino a la santidad pues desde luego que no es fácil. También otra metáfora que expone el Papa es que
cuando miras una luz directa hacia tus ojos, difícilmente puedes ver delante de ellos. Entonces, no es fácil ir el camino a la santidad, porque tienes obstáculos y muchas veces tienes esa incertidumbre de saber si que lo que estamos haciendo es lo correcto, o el saber de que pues igual y camino y me caigo, no veo bien lo que estoy haciendo. Entonces es más fácil, si tienes la luz de frente, pues voltearte, darle la espalda, y entonces no sé si ustedes lo han vivido, ¿no? Se voltean y automáticamente pues todo se refleja bien. Tú alcanzas a ver todo lo que viene detrás de ti. Lo único que está pasando aquí es que le estás dando la espalda a la santidad. Es como cuando tenemos en un grupo parroquial, hacemos labor aquí y de repente dices, bueno, pues yo quiero dar un paso adelante, no quiero meterme a un grupo parroquial. Y estoy en ese grupo parroquial y digo, no, hombre, pues es que mis compañeros son bien chismosos. No, pues es que mi coordinador me grita. Mi coordinador me dice que no sirvo para nada. ¿Qué va a pasar ahí? Pues yo soy muy orgulloso. ¿Quién me va a estar gritando a mí, no? Si además yo sé mucho más que él. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues el mismo orgullo hace que te vayas del camino hacia la santidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que luchar para poder ir acabando con esos obstáculos. La santidad realmente es en que tú empieces a madurar también tu fe. Y el saber de que no estás aquí en un grupo parroquial, no estás en una vocación como el matrimonio, pues nada más porque tenía que pasar. O sea, Diosito te puso aquí por algo y tú tienes que seguir ese camino. Entonces, creo que la verdadera santidad debe de estar inmersa en nuestras acciones del día a día. La santidad no vas a llegar de un momento a otro o de una buena intención y decir, pues hoy me levanté de buenas, hoy voy a ser santo. No, pues no se puede, ¿no? Entonces, obvio, no es así. Ya sea que el camino te lo lleves caminando, trotando, corriendo, en bicicleta, en avión, en camión. Los medios son diferentes para todos. Pero, sin embargo, ese camino tiene que seguir adelante, ¿no? Y no te tienes que parar, porque cuando piensas que ya llegaste a la meta, siempre va a haber un camino más lejos todavía. Entonces, tampoco hay que conformarse con eso, ¿no? Siempre hay un poco más. Y como decía San Felipe Neri, ¿cuándo vamos a empezar a ser mejores? Y si ya eres mejor, pues hay que superarse un poco más. Entonces, creo que este tema que me tocó el día de hoy nos da para platicar, nos da para echarnos un cafecito ahorita, pero de verdad que me gustó mucho, ¿no? Y me agradó el poder recordar pues muchas cosas que en algún momento ya sabía. Entonces, pues la invitación aquí para todos es que no nos sintamos excluidos de la santidad. En realidad la santidad debe de formar parte de nuestra vida, parte de nuestras metas, para que también nosotros, como el Padre Heriberto decía en el Evangelio, podamos dar frutos. ¿Cuáles frutos son esos? Pues a lo mejor mis hijos, a lo mejor en mi trabajo, a lo mejor con mis vecinos, en mi grupo parroquial, no sé, pero a cada quien le corresponde en su vida integrar la santidad y el ver que no está muy lejana. La santidad no está lejana, no es algo que esté muy lejos de uno. Si Dios está dentro de mi cuerpo y soy hijo de Dios, pues desde luego que tengo la oportunidad de ser santo y no la voy a desperdiciar. Ojalá que también ustedes también puedan valorar esta situación de la santidad y ver que pues es algo muy bonito, muy maravilloso el que podamos integrar la santidad a nuestras vidas. ¿Qué te parece, Rodrigo?
Ya me dejó pensando el licenciado, ya valimos. Yo sí tenía una pregunta. Bueno, ahorita a ver si nuestro equipo santo de comunicación nos puede mostrar un poquito de los comentarios que nos han llegado. Sí. Pero sí quería hacer una preguntita. ¿Qué virtudes creen que un santo tenga? O sea, en el momento que te dicen, esta persona es santa, es porque Es alegre. es alegre. A ver, el equipo de comunicación. Si yo te digo santo, ¿qué piensas? Esta persona es santa, ¿qué es? Pues que tiene ciertas cualidades como las que yo no tengo. Cualidades que tú no tienes, ok. El joven de abajo, por favor. El santo de abajo. Eduardo. Eduardo, por favor. Si yo te digo santo, ¿qué virtud piensas? En una persona que siempre está en oración. Que está en oración, ¿sí? Sí. Que es caritativo. ¿No? También podríamos decir que es perseverante. Perseverante. Sí, porque pues cuando te encuentras con un obstáculo, el que estábamos hablando hace rato, y si no eres perseverante, pues te vas a quedar ahí, te vas a quedar estancado. Ya tenemos perseverante, ya tenemos orante, ya tenemos algo Alegría que no tengo, también. Alegre, caritativo. A ver, ¿me dice su nombre, please? Margarita. Margarita, sí. Ahora, si yo le digo santo, bueno, esta persona es santa, ¿qué es lo primero? ¿Alguna virtud? Humildad en su comportamiento. Humildad, ok. La santa la Santa Gabriela. Yo creo que debe de ser dócil al Espíritu Santo. ¿Cómo? Dócil al Espíritu Santo, ok. Humilde, doblemente humilde. Doblemente humilde, ok. ¿Se dan cuenta que al momento de hablar de santidad dicen todas las cosas positivas? Sí. O sea, ¿cuándo has dicho que un santo es borracho, vividor, parrandero, bailador? No, Como pues que no. estamos viendo que pensar en un santo, estamos viendo en un pilar, en una pirámide de virtudes buenas, viendo si nos acercamos a los diferentes santos, a los 4 españoles y al santo que decían en esta jiribilla de los italianos al momento de que ven a San Felipe Neri como también parte que entra en la santidad. Estamos viendo a un Ignacio de Loyola que le encantaba la guerra. Quería hacerse soldado y en un accidente de una bala, pues termina en cama. Esto lo lleva a una cierta conversión y entonces en un momento frente al Santísimo, ahí es donde él decide seguir el camino. Tenemos también a San Francisco Javier, que él va la santidad, pero la va llevando la palabra a lugares donde no se sabía de la palabra. Estamos hablando de Asia. Estamos hablando también de Santa Teresa de Ávila, el cual encantaba mucho esta parte de la oración. Estamos viendo también a un San Isidro Labrador, casado. Ahí estamos viendo una figura laical, el cual también se va a dedicar a la agricultura, a su chamba, como tú bien mencionabas, desde su hogar, a hacer primero la oración y después su trabajo. Y posteriormente, bueno, por último tenemos a San Felipe Neri, que San Felipe Neri no decía yo voy a ser santo, ni lo pensaba, es más, ni pensaba que iba a ser sacerdote, ni por acá le pasaba. Él simplemente estaba alegre, obedecía, con quien se encontraba platicaba. Ese era su hábitat. Y algo que me gusta mucho de esto que dices de la exhortación apostólica, el Papa habla mucho de no existe un prototipo de santidad, existen muchos medios, existen muchos puntos, pero habla de algo muy importante, la santidad de la puerta de al lado. Y alguien que puede estar a un lado de mí, que me lo puedo encontrar, que puedo a lo mejor tener escaso contacto, pero el hecho de ver a esa persona me siento en presencia de Dios.
me siento a gusto, me siento bien. Y no precisamente es que este santo tenga que tener todos estos, que sea humilde, que sea alegre, que sea perseverante, que sea doblemente humilde, orante. Puede tener muchas veces cosas que yo no tengo, pero como que me motiva para dar, para hacer un poquito más, ¿no? Que en ese punto, Papa dice algo muy específico, que también en su momento, y por eso yo creo que es un mensaje que está vigente hoy, como lo fue ayer. El Papa nos dice que santo no es aquel que peca, no, el que se arrepiente sabe pedir perdón. Santo no es aquel que sabe más, sino es el que vive, practica la palabra de Dios. Santo no es aquel que confía en sus propias capacidades y obras, sino el que junto a sus obras confía en la misericordia de Dios. Eso es lo que es ser un santo, cuando no se tienen todas esas virtudes, pero se tiene esa capacidad de reconocerse pecador y de saber pedir perdón, de saber que no es mi propia capacidad la que me va a impulsar a llegar a ser santo, no es la misericordia de Dios la que me va a permitir llegar a serlo. Y también haciendo alusión a lo que Héctor nos decía el Papa también que los santos son hombres y mujeres que tienen alegría en sus corazones y que saben transmitir. Y efectivamente esa era una de las características de San Felipe Neri, que aparte de ser una de sus características, es una de las columnas que junto con la oración, la humildad y la caridad forman el sostén de la vida espiritual de nuestro oratorio. Y en esta alegría también, que había no me acuerdo si es el capítulo 3 que habla acerca de estas herramientas, la alegría la oración, pero también estas personas eran los santos, tienen algo en especial, no vivían solitos, no estaban allá en la esquinita ahí, no me hables, compadre, vivían en comunidad, y a pesar esto es complicado, o sea, y eso, vivir en familia, cuántas veces no nos peleamos con los hermanos, con los papás, con los primos, pero en esta familia ya después, la hermosura de después de echarte un round, de pedir perdón, de acercarte, de abrazar. Esta es la comunidad en la cual también estos santos vivían, y esta es la comunidad que también nosotros, inclusive como oratorianos, pues también de repente como que hay el choque, ¿no? Pero tenemos esta idea también de San Felipe que al final somos hermanos. Somos católicos, pero somos hermanos en Cristo, ¿no? Sí. Esto es lo que nos lleva, la alegría que no se debe de perder, la oración que no se puede tampoco olvidar, emprender algo. San Felipe Neri lo hacía, el hecho de decir, pues yo me voy a ir a Roma porque las lecturas de San Francisco Javier están buenísimas. Y yo me voy a ir con toda mi banda, me voy a ir a las Indias y vamos a hacer nuestra evangelización. Y él estaba prendidísimo, estaba con ganas de irse. Va con un monje, agustino, si no mal recuerdo, y les dice, dame chance una semana y yo te aviso qué me dijo el jefe, ¿no? Regresa. Las palabras del monje definen lo que va a hacer Felipe. Tus Indias son Roma. Ese es el camino. El objetivo, el camino, el destino que va a llevar cada una de las ramas del arbolito que están pegadas al tronco, sí, van a diferentes puntos. No se siguen. Vamos viendo cada uno de los árboles y se expanden a donde quieren y dan fruto. Ese es el camino, ¿no? de la santidad, que se van a donde los lleva el tronco, sí, y dan fruto. Este es el camino, porque a lo mejor, bueno, el licenciado va hacia donde tenga que ir, evangelizando desde el bote, como dice. Y Klaus desde la administración, desde la contabilidad, ahí va haciendo
los santos de la comunicación, también desde las telecomunicaciones, desde las redes sociales, van haciendo eso. Esta es la idea, que nosotros no nos concentremos en un punto. Donde quiera que estemos, ahí vamos sembrando esta semillita de la alegría, de la oración, de la comunidad. ¿Por qué? Pues bien, pero también hay que cuidarnos de muchas cosas. Hablaba el texto de la exhortación de 2 puntos. El gnosticismo, el pelagionismo. Ahora sí, a veces como que el hecho del gnosticismo, el conocimiento, el querer tener tanto conocimiento hace que esto crezca, pero esto se haga frío. Podemos tener tanto conocimiento, podemos echarle tantos datos a la cabeza, pero al final no somos caritativos con el otro. Es algo que hay que tener cuidado. El otro extremo, cuando ya pensamos que todo lo que hacemos lo podemos hacer con la pura voluntad. Ya no lo necesito, yo solito puedo. Como que a veces caemos en esos, o somos muy, aunque la sabiduría nos da mucho, pero el corazón nos da tanto, o todo lo podemos hacer por nosotros mismos y ya no necesitamos de esto. Es algo que hay que tener bastante presente y nos lo menciona en su exhortación. ¿Algo que quieran comentarnos? Y también el Papa nos dice que la fuerza del testimonio de los santos es vivir las bienaventuranzas, ya que estas son una radiografía de la santidad a la luz del Evangelio. San Felipe Neri, de una forma sencilla, nos enseñaba y nos mostraba cómo las podíamos vivir en cualquier momento y en cualquier acción en nuestra vida. Por ejemplo, una anécdota de él es que él todos los días oraba, se acercaba a la Santa Eucaristía y después retomaba sus actividades, entre las cuales estaba, por ejemplo, en ir con las personas ricas para solicitarles alimento o ropa o lo que le pudieran dar para las personas pobres y él hacer de esta forma la caridad hacia él. En una ocasión, cuando él se acercaba a una persona rica, esta se molestó tanto con sus peticiones que le dio una bofetada. Y él, con esa alegría, solo le mostró una sonrisa y, bueno, esto es para mí. Ahora, ¿qué me das para mi gente? ¿Qué me das para mi ser? Esta anécdota nos lleva a conocer cómo él, de una forma tan sencilla, podía vivir la práctica de la caridad, la oración, la humildad, sobre todo de esa caridad. Algo también importante, Rodrigo, que pudiéramos destacar también es el amor. La pasión con la que hacemos las cosas, el querer hacer las cosas también no es suficiente. Tenemos que hacer las cosas con amor. Y sabiendo en que si en determinado momento pues me equivoco en el camino hacia la santidad, tengo una herramienta bien importante, que es el acercarme a Dios, pedirle perdón y es empezar de nuevo ese camino. Entonces, creo que algo muy importante es el amor que tiene Dios hacia nosotros. Entonces, también hay que valorarlo, también tendríamos que acercarnos también a estos sacramentos para que podamos con ellos poder seguir este camino hacia la santidad. Adelante, Rodri, adelante. No, es que yo nada más antes para éramos todo esto porque veo que el tiempo se pasa muy pronto. Quisiera decirles esta pequeña en donde me motiva, creo que nos puede invitar a hacer esta reflexión, todo a raíz de la lectura. Yo, el Padre Libre. Así. Señor, tú eres la vid que me sostiene, el dueño y guía de mi existencia. Y no puedo dar fruto para todo aquello que poda a todo aquello que estorbe mi crecimiento. Ayúdame a descubrir, a mejorar, dar lo necesario para dar fruto abundante, que con tu gracia sé que lo.
mejor de todo, este caminar, en este pedir la gracia, en el acercarnos a los sacramentos, que al final todos estos sacramentos lo que van haciendo es que también nosotros crezcamos espiritualmente, crezcamos en Cristo, maduremos en Cristo y nos haga llevar la palabra a Cristo para crear una comunidad en plenitud. Por eso que también es la exhortación de ellos, acercarse a los sacramentos. Y algo que mucho decía esto, las últimas palabras de la exhortación, al final el cristianismo es para vivirse. Y uno busca la reflexión que sea en el Evangelio, que ahí sea donde se haga la reflexión con el motivo de poder, no de esta reflexión me lleve a que yo pueda conquistar el mundo, sino que me ayude a entender cómo puedo hacer mejor esta misión que tengo yo desde mi bautismo. Entonces, ese es el momento en la reflexión, pero el cristianismo en sí es para vivirlo, es lo que decía. Y bien, Liz, ya para que te conozca el mundo entero, si nos puedes apoyar un poquito leyendo los comentarios, a ver quién nos escribe, desde dónde. Bueno, nos escriben, tenemos muchas personitas conectadas, gracias a todos los que están conectados, los que nos acompañan aquí de manera presencial. Por ejemplo, la señora María Mercedes Gil nos saludan nada más, Gaby Bastida, Aurora Cetina, María Dolores Jiménez Juárez nos dice: Dios les bendiga y el Espíritu Santo esté presente en esta noche y se manifieste. Buena noche. María Dolores Jiménez Juárez nos dice buenas noches, al igual que Raquel Sánchez, Clarice Como, Aurora Cetina, y Margarita Castani nos dice: gracias hermanos por ayudarnos a buscar la santidad. El Señor nos ayuda a hacer vida lo que escucharemos. Bendecidos a todos. María Dolores Jiménez nos dice: todos sin excepción estamos llamados a la santidad, penitencia y oración. Antonia Sara Reséndiz nos saluda. Gaby Bastida nos dice: si te tomas de la mano del Señor y eres dócil al Espíritu Santo, el Señor te va podando para algún día llegar a la santidad. Nos saluda la señora Gina. Saludos, Gina. Sé que me escuchaste y parte de mi reflexión también iba hacia ti. Yacibe Pena nos comenta: precisamente nuestro padre San Felipe Neri vivió en una época difícil para la iglesia y su reacción le suponía un reto para crecerse en el deseo de hacer el bien, y así llegó a la santidad e hizo de su fe una fuente de alegría y comunión. El santo no se hizo santo por su ocupación o el lugar que está, sino como vive. Víctor Lora nos comenta: Héctor, muy buena recepción, muy buena reflexión. Saludos, Víctor. Se les hizo una pregunta a a las personitas que nos acompañan en esta transmisión. Se les preguntó: ¿qué virtudes tiene un santo? Lisbeth Cacique contesta: alegría y humildad. Gaby Bastida comenta que la contemplación. María Dolores Jiménez Juárez comenta: disponibilidad, humildad, pureza de alma, calidad humana y espiritualidad. Socorro Navarro nos comenta: es dar frutos con amor, con servicio, oración y alegría y caridad. Yacibe Pena: amar intensamente en la oración. También se les hizo la pregunta de: ¿crees que todos podemos ser santos? Lisca sí que contesta: sí, con dedicación. Cristian Martínez: es un camino duro, pero creo que todos podemos ser santos. Que todos podemos ser santos, dejémonos llevar de la mano de Dios. Gilberto Carlos Espinosa Cruz dice que la alegría y la humildad son muy importantes. Gracias. Sí. Yacibe Pena nos comenta: claro, porque estamos llamados a ellos y tenemos la gracia de los sacramentos para ayudarnos. Y Lucha Luna nos comenta: pero esos son todos los comentarios. Les mandan muchos corazones, likes. Pues muchas gracias. Gracias a todos. No, pues qué bueno que
que se tomaron el tiempo para poder escribir, para poder mandar esos mensajes. También a nosotros nos da mucho gusto el estar aquí y agradezco también primeramente a Dios el que me dio la oportunidad de estar aquí, a Rodrigo que me hizo la invitación y acepté porque no, sí me da mucho gusto estar aquí. Siempre que Rodrigo me invita, pues me agrada estar aquí con ustedes. Claudia también, el padre Heriberto también, un tipazo. Entonces, pues sí, muchas gracias, Rock. Solamente que darnos e invitarme a mí a que sigamos este camino. Quizás no es fácil, pero no es imposible para poder alcanzarlo. ¿Alguna otra cosa también? Quisiera resaltar que todos debemos de tener nuestros planes a mediano, a largo, a corto y largo plazo. Entonces, quisiera invitarlos a que dentro de esos planes incluyan a la santidad. ¿De qué forma? Pues ya vimos que el camino es diferente para todos. Entonces, pues nada más el mensaje es ese. Hay que hacer nuestros planes de vida siempre encaminados hacia la santidad. Ahora que hemos vivido etapas muy difíciles en la pandemia, ahora que las personas pues se han ido de nuestro lado y ya no van a regresar, ahora que vemos también que pues la vida es muy frágil, la salud también, la economía también es muy frágil, creo que nos han enseñado a que podamos valorar pues lo que estamos haciendo en esta vida. Y si Dios me dejó aquí en esta vida, pues es por algo, ¿no? A lo mejor te enfermaste, a lo mejor yo me enfermé y pasamos días y noches muy difíciles. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues aprovechar el tiempo. Ya Diosito nos dejó aquí vivir unos días más, pues hay que aprovecharlos, ¿no? Entonces, ¿de qué manera? Pues vamos a ser santos. Esa es la invitación, Rodrigo. Y estamos en el tiempo, en el tiempo ideal para hacer este camino. Tiempo de Cuaresma, preparación, ayuno, oración, para que lleguemos al Tríodo Pascual con esta cara de contentos, con esta cara de alegrías para poder ver a Cristo resucitado. Entonces, yo creo que no hay pretexto, ¿verdad? Y sobre todo, esto es una introducción a lo que mañana, meramente Dios, Padre Heriberto, nos tiene preparados. Ahora sí que un enfoque, un zoom a cada uno de los santos que fueron canonizados al mismo tiempo que San Felipe Neri. Estamos hablando de Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, Santa Teresa de Ávila, San Isidro Labrador y por supuesto San Felipe Neri. Entonces, no se pierdan el día de mañana, 8 de la noche, vamos a estar nosotros allá, el Padre acá, y apoyando como siempre en esta alegría. Pues agradecemos a todos los que nos estuvieron apoyando, tipo de comunicación que nos han rescatado en esta ocasión. Héctor, nos aceptaste, pero próximamente tenemos algo contigo en una producción hiper especial con John Henry Newman. Klaus, mi santo preferido. Gracias por acompañarnos, por dirigirnos en este oratorio. A cada uno de ustedes que nos están viendo, Gaby, señora Margarita, muchísimas gracias por acompañarnos. Rosy, que se está durmiendo por allá, también muchas gracias por acompañarnos. Todos, y Rosita también, la comadre que nos está viendo desde algún punto de la oficina. Muchísimas gracias. No se pierdan el día de mañana y vamos a terminar con esta oración para el jubileo de la canonización de nuestro Padre Felipe Neri. Dios y uno y trino, fuente de toda santidad, que derramas tu misericordia sobre nuestras vidas peregrinas en este mundo, te bendecimos y te alabamos. Padre, por el don de la redención, realizada por el misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo, que la acción de la gracia, por el don del Espíritu Santo, nos haga desear y buscar en el trato íntimo, familiar y cotidiano de tu palabra, la renovación de nuestra vida cristiana, y que alimentados con la fuerza de la oración,
sepamos comunicar a los demás el gozo y la alegría del Evangelio, permaneciendo en tu amable y tierna amistad para ser testigos creíbles del anuncio de tu reino por intercesión de nuestro Padre, San Felipe Neri. Amén. Amén. Y desde Tlalnepantla, desde el oratorio, mandamos un caluroso abrazo también a todas las demás congregaciones que están unidas en un mismo festejo, en una misma alegría. Y pues también les vamos a ir compartiendo las actividades que ellos tengan para que juntos hagamos comunidad y seamos oratorianos y filipenses. Y bueno, pues muchísimas gracias y ya, San Felipe Neri ruega por nosotros y danos llegar al oratorio al cielo. Del oratorio al cielo. Nos vemos, cuídense. Bye. Hasta la próxima. Muchas gracias.